Italia. Entonces, vean el nivel de globalización que estamos teniendo al día de hoy, que básicamente estamos hablando de unas semanas para poder tener una propagación total en todo lo que sería dentro de la comunidad internacional. Entonces, bueno, obviamente esto, estamos hablando de semanas, pero una nueva, lo que sería una nueva pandemia o una nueva inercia o contagio a nivel mundial que básicamente se esparramó en grandes sociedades en diferentes países, pues vamos a ver este repudio en contra del racismo que empieza a iniciarse en Estados Unidos a partir de lo que sería el asesinato de George Floyd por parte de las autoridades de Minneapolis, Minnesota. Entonces, vean la diferencia. Entonces, estábamos hablando en un principio de la propagación de la peste negra que tarda 14 años para pasar de China a lo que sería Europa. Estamos hablando de unas cuantas semanas para que llegue la nueva cepa del coronavirus, del SARS-CoV-2, desde China, de la región de Wuhan, al resto del mundo, y estamos hablando solamente de cuestión de minutos, de que el repudio social por el asesinato y como tendencia, o a lo mejor con este bajo efecto de radiación, del repudio social que se estaba viviendo en Estados Unidos bajo el movimiento Black Lives Matter, con el asesinato de George Floyd, pues en cuestión de días, en cuestión de horas, se propaga en todo lo que sea la esfera internacional, ¿no? Así como tuvimos las protestas en todos los estados de la Federación Federativos de Estados Unidos, pues vamos a ver que se desbordó esta protesta para el caso mexicano, con el caso de Giovanni, en el caso colombiano, en el caso de todos los países europeos. Entonces, bueno, vamos a ver que estamos realmente globalizados y hay una interconexión real entre los países de la comunidad internacional. Una interconectividad, una interdependencia en la cual vamos a depender uno de los otros en las cadenas de producción. Y justamente, bueno, aquí es otro de los puntos que también había identificado, en tiempos de crisis también se dan tiempos de oportunidades. Lo que sería la pelea, la retórica que estamos viendo hoy en día entre Estados Unidos contra China, en este intento de crear una nueva guerra fría por parte del gobierno de Estados Unidos, ahora poniendo como el enemigo número uno al gobierno chino, pues bueno, eso le ha servido muchísimo a México para poder catapultarnos desde el año pasado en el primer socio comercial de los Estados Unidos, y hoy en día también el hecho de que China se haya visto afectado y esté en el enfrentamiento ya permanente con Estados Unidos, pues eso va a servirle a México para poder fortalecer lo que serían los procesos de integración de la región de América del Norte y trasladar alguna de las fábricas estadounidenses a territorio nacional. Entonces, bueno, en todo esto que hay una gran catástrofe a nivel mundial, en lo cual estamos cayendo en lo que sería la peor recesión de los últimos tiempos, que el Fondo Monetario Internacional ha llamado el gran confinamiento, pues bueno, hay algunos puntos que son salvables y que van a jugarle en sentido favorable al gobierno de México, pero bueno, esto vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, bueno, terminando de cerrar el primer punto, pues vamos a ver que la globalización es un fenómeno real, en el cual aun cuando los estados traten, o hayamos visto durante los últimos años, la elección de estos gobiernos, los cuales, o estos gobernantes, los cuales en sus campañas electorales se autonombraban como anti-establishment, y justamente con este movimiento vimos fenómenos como lo que sería el Brexit en Reino Unido, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, o la llegada de Bolsonaro a Brasil, entre otros países. Pues vamos a ver que en el manejo de la crisis actual de la pandemia, justamente este tipo de personajes con estos tintes mesiánicos, pues han sido los peores que han logrado manejar la pandemia, lo que sería en la esfera doméstica de cada uno de los países. Y creo que lo que sería la pandemia propiamente del coronavirus literalmente ha desnudado y ha permitido que literalmente estos proyectos nacionales, que estos presidentes, que bueno, ¿quién iba a pensar hace unos meses que Donald Trump está a punto de perder la reelección dentro de Estados Unidos? Pues bueno, o sea, algo que sería imposible, pues literalmente ha hecho que se desmorone tal cual el proyecto que él mismo tenía. Y lo mismo que está pasando con Bolsonaro, y ya habíamos visto que en lo que sería en Kosovo, ya hace un mes tuvimos el primer presidente caído, y no hay que dejar de tomar en consideración un presidente africano que recientemente ya fue la persona fallecida por el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, el fenómeno de la globalización es algo que no se puede detener, aun cuando haya esta idea romántica
por parte de las poblaciones a nivel nacional, donde crean que pueden llegar a aspirar nuevamente a esta idea romántica del concepto de soberanía, donde las autoridades nacionales van a ser propiamente las exclusivas que van a tener un poder dentro del territorio de los estados, es algo muy lejano y ya básicamente es algo romántico que no se va a poder nunca lograr tener en la vida real, ¿no? Entonces, aun cuando se esté buscando este esfuerzo por parte de Estados Unidos de bloquear la codependencia que hay con China, pues difícilmente se va a lograr y solamente se va a hacer traslado de un mercado al otro, pero bueno, como les comentaba en un principio, esto puede ser benéfico para lo que sería para el Estado mexicano. Entonces, bueno, pasando al segundo punto es lo que les comentaba, también con esta ilusión del concepto de soberanía, y lo que yo llamo la soberanía nacional es una mera distribución administrativa que da la ilusión del control sobre el territorio. Esto ya no es nada nuevo. Ahí vamos a ver que los estados no tienen el control de su territorio, hay una gran interdependencia, es casi imposible, precisamente por el fenómeno de globalización, mantener un control total de las fronteras nacionales. Aquí va a entrar lo que sería la ecuación por parte de los estados y las autoridades nacionales para poder ver qué es lo que quieren. Quieren favorecer el comercio internacional, lo que sería la movilidad humana, o literalmente tener completamente cerradas sus fronteras. Como la economía es lo que está moviendo hoy en día los intereses de cada uno de los estados, pues vamos a ver que la ecuación se va a balancear respecto al primer paradigma que estoy comentando, en el cual los estados literalmente permiten esta gran fluidez a lo largo de sus fronteras y difícilmente van a tener un control total de lo que serían las fronteras nacionales. Entonces, precisamente por el fenómeno de globalización, pues vamos a ver que en un principio se empezó a identificar y justamente aquí, a lo mejor siguiendo el dicho del gobernador de Puebla, donde señalaba que el coronavirus solamente le daba a la gente rica, pues bueno, esto era por una tendencia que, bueno, era cierto, en el cual en un principio los únicos que estaban contagiados al inicio de la pandemia, pues eran aquellos comerciantes que estaban viajando a China para poder identificar qué otros productos podían traer para poder distribuirlo a nivel nacional y para poder verificar lo que sería la distribución de los productos que estaban encargando su producción en dicho territorio. Entonces, bueno, la propagación del propio virus, pues depende, bueno, vemos que ahí claramente evidenciado que es producto de esta globalización, de esta interdependencia de los mercados, y aquí pues, nuevamente ya desnuda completamente esta falacia que muchas veces vemos que las autoridades nacionales, y recientemente aquí lo veíamos con la operación Rápido y Furioso, que en este lo que sería el desarrollo de la pandemia, bueno, el gobierno de México mandó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos pidiéndole le informara si era cierto o no que las autoridades nacionales mexicanas tenían conocimiento de esta operación dentro del territorio nacional. Entonces, aquí, bueno, esto lo podemos explicar que tiene básicamente simplemente fines políticos, porque esta dinámica de cooperación ya existe desde hace varios años, ¿no? Porque es muy difícil mantener un control de las fronteras nacionales, es muy difícil prevenir una migración irregular de otros países si no hay una coordinación estrecha entre todos los estados. Entonces, en el caso de lo que serían las entregas controladas de la operación Rápido y Furioso, pues bueno, aquí también esta petición por parte del gobierno de México, pues literalmente pues se vuelve simplemente como un montaje en el cual pues difícilmente se puede esperar que el gobierno de Estados Unidos vaya a dar una respuesta. Porque imagínense ustedes qué grave sería que el gobierno de Estados Unidos diera la respuesta señalando, sí, tenía conocimiento todo el gobierno de México en esa administración en específico, porque eso le mandaría un grave mensaje a las autoridades nacionales en turno en México o las futuras de que no se puede cooperar con las autoridades extranjeras porque tarde o temprano te van a terminar balconeando cuando pudiera haber una persecución política en una administración futura. Entonces, esto de lo que sería la idea de la soberanía nacional, pues simplemente hay que verlo como una delimitación administrativa donde se le está atribuyendo ciertas facultades a cierto gobierno en específico para administrar dicho territorio. Pero literalmente con este tipo de fenómenos transnacionales, como lo que sería la migración, la delincuencia organizada,
la propagación de pandemias, literalmente se desnuda esta ilusión o este concepto simplemente nominal. Una institución jurídica en la cual a fines prácticos no va a servir nada y no va a proteger a ninguna población en específico, y de aquí va a surgir la necesidad de cooperar, porque ningún país a nivel mundial va a tener las herramientas necesarias para poder desactivar este tipo de fenómenos transfronterizos, porque ningún país tiene la capacidad para poder resolver un problema que aqueja a toda la globalidad. Esto ya se había identificado ya desde hace varias décadas con lo que sería el derecho ambiental internacional, donde claramente se necesita una cooperación entre todos los estados, porque ningún estado va a tener la capacidad propiamente para poder atajar este tipo de fenómenos que trascienden más allá de cualquier frontera nacional. Entonces, bueno, esto me lleva al tercer punto. El tercer punto es de que no existe una forma correcta, exclusiva de atender los problemas, pero eso no significa que se estén haciendo bien las cosas. Aquí yo comentaba en un principio de la pandemia, uno de los principios que vemos en el derecho comparado, que es justamente uno de los errores que cuando uno trata de hacer una investigación y trata de comparar legislaciones extranjeras, uno piensa muchas veces que a lo mejor cierto país está haciendo mejor las cosas que lo que se está haciendo de forma interna. Y aquí es el grave error de que cualquier persona pueda tener un análisis de derecho comparado. El análisis de derecho comparado simplemente nos permite el comparar cómo se ataja un problema en específico en diferentes países, pero es la forma en la cual está manufacturado o creado la solución o la institución jurídica o la legislación en dicho país, pues va a responder a lo que serían las circunstancias económicas, sociales, demográficas, históricas, culturales de cada uno de los países. De esta forma, pues bueno, pues es una de las razones por la cual casi siempre es un fiasco lo que serían los trasplantes legales cuando se copia una legislación extranjera y se trata de implementar a nivel doméstico, porque literalmente no se está estudiando cuáles son las características de la sociedad o las características invisibles del territorio nacional, y muchas veces simplemente se cree que se puede hacer copy-paste de una legislación extranjera y se soluciona el problema. Esto pues no puede llegar a la comparación fácil, a la crítica sencilla, de tratar de comparar cómo se está atajando la forma en la cual se está implementando las medidas a nivel doméstico para hacerle frente a la pandemia. En un principio vimos lo que sería las diferentes formas en la cual se estaba haciendo la contención y posteriormente la mitigación del contagio del coronavirus dentro de la población civil interna. Vimos que varios países lo que hicieron de inmediato fue prohibir el ingreso de ciertas nacionalidades a su territorio. Posteriormente se da el cierre de las fronteras nacionales, se restringen el turismo, en algunos momentos se empezó a restringir el ingreso, el regreso de sus propios nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente ya vimos en una segunda etapa que se estaba identificando qué personas son las que estaban contagiadas, estaba buscando qué personas a su alrededor estuvieron expuestas a la persona que estuvo contagiada y tratar de crear un mapa para poder identificar todo esto. Y aquí surge el tema de realizar las pruebas para poder determinar quién tiene la cepa del coronavirus. Entonces, si nos vamos a los países europeos, si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a los países asiáticos, que vimos en las noticias que eran los que estaban realizando estas pruebas, y justamente retomando el dicho del director general de la Organización Mundial de la Salud, que decía que la forma más efectiva de hacerle frente a la pandemia del SARS-CoV-2 era hacer pruebas, pruebas, pruebas. Aquí venía nuevamente la crítica a lo que sea el gobierno de México, señalando de que, bueno, vemos que está actuando de forma errada el gobierno de México porque no está siguiendo el mismo esquema que otros países. Y aquí, pues lo que comentaba en un principio, es una crítica sencilla, simplista, en la cual considero que es errada, ya que no hay una solución adecuada para que cada uno de los países pueda replicar. Y justamente esta diversidad en la forma en la cual se puede atajar una pandemia, pues vemos que hubo una pluralidad de respuestas a nivel global y básicamente tuvimos 193 respuestas completamente diferentes en lo que sería para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus, 194 diferentes respuestas para poder solventar la problemática económica que empezaba a surgir dentro de las poblaciones
nacionales, especialmente como consecuencia secundaria del gran confinamiento, y esto nos lleva a que no hay una solución única. Básicamente estábamos viviendo un laboratorio mundial en la cual en retrospectiva se iba a poder determinar qué medida fue la adecuada, pero aquí también no hay que caer en el error de que si bien es cierto no hay una respuesta correcta, no significa que la necesidad de algún país sea la respuesta adecuada. Entonces, aquí sí es la necesidad de ir escuchando y hacer un análisis de derecho comparado para poder determinar qué otras respuestas el resto de la comunidad estaba implementando. De aquí un ejemplo paradigmático podría ser el Reino Unido. Reino Unido en un principio ellos estaban apostando a lo que sería el mismo esquema de Suecia, en el cual estaban buscando llegar a la inmunidad de la manada, en la cual Suecia pues, literalmente no confinó a nadie a sus domicilios y permitió que todo el mundo estuviera saliendo con la esperanza de que llegara a contagiarse toda la población y adquirir esta inmunidad de manada que hablan los especialistas, ¿no? Por el otro lado, pues vamos a tener diferentes graduaciones. Y bueno, regresando al Reino Unido en un principio estaba señalando y apostando por esta estrategia, pero bueno, después de que los especialistas les dijeron que era un grave error porque iba a haber miles de muertos, bueno, Reino Unido revira completamente la estrategia e implementa ya un esquema un poco más tradicional. Lo mismo lo estamos viendo en México, pero un poco más retrasado, en la cual señalaban que la necesidad de hacer pruebas a todo mundo no era necesario, y vemos ahora en la Ciudad de México cómo se están desplegando cuadrillas para poder realizar esta identificación de personas que estén infectadas con la nueva cepa del coronavirus. Y aquí es lo interesante y es para lo cual debe servir el derecho comparado, no para juzgar en determinado o irte a la yugular en contra de determinado gobierno, sino para que ese gobierno pueda ir implementando las medidas correctas, a sabiendas de que si bien es cierto no hay una respuesta correcta en específico, no tampoco te puedes justificar amparándote con ese argumento para implementar una medida que sería claramente incorrecta y que puede llevar a la catástrofe a un país, ¿no? Y aquí es lo que veíamos, la comparación también de los diferentes tipos de gobiernos. Aquí, en esta pluralidad de respuestas que vimos a nivel mundial, empezó a surgir en esta nueva retórica de guerra fría, de propaganda, de lucha entre Estados Unidos, principalmente frente a China o frente a lo que sería Rusia, esta propaganda para poder determinar qué forma de gobierno es la más eficiente para poder atajar este tipo de pandemias. Por un lado tenemos los regímenes totalitarios, como el gobierno chino, que literalmente logró aplanar la curva de forma dramática, pero claro, con grandes violaciones a los derechos humanos. Se volvieron evidentes los videos, las fotografías, la persecución a algunas personas, especialmente en la región de Wuhan, donde resultaba dramático el poder presenciar cómo las personas a la fuerza los encerraban en sus domicilios, literalmente llegando a soldarles las puertas. Y por el otro lado tenemos los países europeos, donde hay a lo mejor con un mayor respeto a los derechos humanos, pues vamos a ver que no hubo este encierro forzoso y empezó a haber mayores contagios. Entonces, cuando se empezaron a dar cuenta que los contagios seguían a grandes números, empezamos a ver diferentes países como lo que sería Italia, en la cual aquellas personas que no estuvieran respetando este confinamiento, pues iban a ser arrestados, o en el caso de España, de que empezó a haber amonestaciones por parte de la policía, pues para poder lograr que las personas se mantuvieran encerradas. O en el caso de México, que literalmente simplemente fue una recomendación de las autoridades. Entonces aquí pues vamos a ver esta guerra de retórica, principalmente entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos está siendo criticado por China. Estados Unidos empezó a empezar a divulgar rumores de que a lo mejor esta nueva cepa del coronavirus no fue transmitida naturalmente, como falsamente el gobierno chino quiso hacer creer, de este mercado en la región de Wuhan, y que a partir de ahí empezó a brincar al ser humano, sino que a lo mejor fue de un laboratorio de Wuhan, de aquellos que están experimentando ese tipo de armas biológicas. Y bueno, aquí empezó a haber diferentes vertientes del derecho internacional de qué tipo de atribución de responsabilidad internacional pudiera imputársele al gobierno de China. Y aquí inclusive hubo dos estados dentro de Estados Unidos, dos fiscales,
los cuales iniciaron demandas civiles en contra del gobierno chino ante cortes estadounidenses, el de Minneapolis y Minnesota. Y bueno, el gobierno de China, en respuesta, le señala a Estados Unidos que qué raro que ellos no habían identificado el paciente cero. Entonces se les hacía muy raro también que, y bueno, y era claramente, con la pandemia del coronavirus, se podía ver la incapacidad del gobierno de Estados Unidos para hacerle frente a la misma, especialmente tomando en cuenta que el epicentro de la pandemia se trasladó posteriormente de Europa a lo que sería Estados Unidos. Entonces, bueno, esta retórica pues, nos lleva a lo que sería el cuarto punto. ¿Por qué pasó la pandemia? Y aquí llegamos a lo que sería la idiosincrasia nacional, el excepcionalismo de todos los países, en el cual todo el mundo ya sabía que estaba habiendo un brote de un nuevo virus en territorio chino, pero ¿cuál fue la reacción de todos los países? La reacción fue que no nos va a pasar nada, está muy lejos el problema, pero a lo mejor va a ser como el ébola, como el SARS, se va a quedar confinado a una región a nivel mundial. Entonces, como somos excepcionales, como nosotros nos protege el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, o porque nosotros somos una isla, o porque nosotros somos Estados Unidos, no nos va a pasar. Entonces, ahí tenemos uno de los grandes problemas por los cuales empezó a propagar de forma rápida y por la cual la mayoría de los gobiernos a nivel nacional no implementaron las medidas adecuadas para poder hacer frente a este tipo de propagación de virus. E inclusive, si nos podemos ver un poco más acusadores, pues tenemos que Bill Gates, la fundación de Bill Gates, ya estaba previniendo a lo que serían las grandes potencias, que el mayor reto que iba a enfrentar la comunidad internacional en un futuro posiblemente iba a ser por la propagación de pandemias, que iba a ser imposible detenerlas y nadie tomó las medidas adecuadas. Llegó a tal grado este excepcionalismo que tuvimos este tipo de gobiernos en los cuales, los que les comentaba, de candidatos tipo anti-establishment, los cuales llegaron de inmediato al gobierno a desbaratar los sistemas de salud. Y el caso más dramático fue el caso de Donald Trump, el cual literalmente desbandó el grupo de asesores que se había armado dentro de la administración de Barack Obama para poder identificar este tipo de riesgos a nivel mundial y que Estados Unidos estuviera preparado para poderle hacerle frente a la pandemia. Entonces, bueno, este excepcionalismo, creer justamente también de una forma similar a lo que serían las víctimas de trata de personas, en la cual todo el mundo vemos a la trata de personas como algo lejano, en el cual a lo mejor nunca me va a pasar a mí, eso le pasa a otro tipo de personas. Es la misma forma que operaron los estados en lo que sería la pandemia. Este excepcionalismo de que a mí no me va a pasar, yo soy de las principales potencias a nivel mundial, yo sí estoy preparado y no pasa nada. Y vemos claramente el caso de Estados Unidos, en el cual literalmente ya estamos hablando de decenas de miles de muertos, y actualmente en el caso de Brasil, donde el presidente Bolsonaro literalmente señalaba que esto era simplemente una gripita, y vemos que Brasil hoy en día está suplantando a Estados Unidos como el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Bueno, esto me lleva al quinto punto, el surgimiento de nuevos actores internacionales, no sujetos internacionales, sino actores internacionales. ¿Qué nuevos actores internacionales vimos en esta pandemia que están mejor preparados para hacerle frente a este tipo de tendencias o este tipo de problemáticas mundiales? Y estamos viendo que las empresas transnacionales y las ONGs o fundaciones, estas altruistas de millonarios, son las personas que están actuando más rápido. La mayoría de los países siguen con estos procesos burocráticos en los cuales vimos que están tomando medidas a lo mejor incorrectas, y vemos que las formas en las cuales esas grandes empresas transnacionales no resultaron afectadas por esta pandemia, sino todo lo contrario, resultaron más millonarios de lo que habían entrado a la pandemia, ¿no? El caso de Amazon resulta impresionante, el cual resulta el gran ganador de toda esta crisis a nivel mundial. Todos los servicios electrónicos pues, nos permiten ver la tendencia que ya estábamos vislumbrando desde hace unos años, donde el comercio físico internacional está siendo suplantado por el comercio digital internacional. Entonces, todo este comercio, el Internet de las cosas, es hacia donde va el futuro, todo lo que sería Netflix, las herramientas estas tecnológicas como las que estamos empleando hoy en día, Google Classroom, lo que sería también otros medios de videoconferencias, fueron los grandes ganadores a nivel mundial. Entonces vemos que las empresas fueron las mejores adecuadas para poder implementar
todo este tipo de herramientas, es una reacción rápida para poder tomar ventaja de las circunstancias e implementar los cambios necesarios para poder hacerle frente a este nuevo reto. Y justamente aquí vemos quién empezó con las vacunas. El patrocinamiento, el financiamiento de las vacunas que se están desarrollando hoy en día fue por parte de las ONGs, no tanto por parte de los gobiernos y las propias empresas transnacionales, los grandes laboratorios, los cuales en esta lucha para poder lograr la patente en contra del SARS-CoV-2, pues vemos que son los que de inmediato empezaron el financiamiento, empezaron la investigación y en paralelo empezó la prueba, la investigación para poder desarrollar diferentes vacunas, las cuales a lo mejor se traslapaban o no, pero bueno, no fue provocado por los gobiernos, sino fue provocado por entes privados. Entonces aquí esto nos lleva a ver y nos permite evidenciar cómo las empresas transnacionales poco a poco empiezan a ser uno de los sujetos, uno de los actores importantes dentro de la esfera internacional. No en balde, si se había comentado de que si estamos viendo quién es el primer empleador a nivel mundial, el más grande, pues tenemos que ser el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el segundo empleador más grande es Walmart. Entonces, si vemos a Walmart, lo comparamos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sería como que el segundo ejército más grande a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí podemos ver realmente el peso que tienen las empresas transnacionales y de ahí, bueno, el riesgo que le puede enfrentar a algunos estados, y vemos ahí se explica el por qué, una de las inercias a nivel mundial de que por qué muchos estados están buscando cooptar los tratados bilaterales en materia de inversión extranjera para evitar posibles demandas de inversionistas extranjeros cuando se tome una decisión de política pública que pueda amenazar estos intereses de estos grandes inversionistas. De aquí pasamos al sexto lección, que es el principio de igualdad soberana. Es una mera retórica jurídica, es una simple ilusión. Esto, bueno, ya también todo el mundo lo habíamos visto desde hace varios años, de que aun cuando esté contenido en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de que todos los estados tienen igualdad soberana, todos son iguales, pues bueno, esto es una fantasía, no es lo mismo la primer potencia a nivel mundial con lo que sería un estado fallido, como lo que sería Sudán o Somalia. Entonces, aun cuando cada país tenga un voto a nivel mundial, pues no estamos hablando de los mismos códigos postales. ¿Okay? Y esto se puede evidenciar con los tipos de apoyos económicos que cada uno de los países empezó a implementar a nivel doméstico para poder ayudar a sus poblaciones nacionales a poder sobrellevar este gran confinamiento, y claramente es opuesto lo que vemos en Estados Unidos, donde se aprueban creo que $2,000 millones, un número muchísimo más grande de lo que sería el Plan Marshall, que se aprobó después de la Segunda Guerra Mundial para hacer la reconstrucción de Europa, a lo que estamos viendo en otros países donde ni siquiera el gobierno le está dando un apoyo económico a la población para poder sobrellevar este gran confinamiento que nos ha llevado la pandemia. Entonces, aquí la pregunta, y también aquí es una falsa ilusión, esperar que Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo pueda venir a salvar a todos. Si todos los estados, en lugar de implementar las medidas adecuadas a nivel doméstico para hacerle frente a este tipo de problemáticas, tenemos gobiernos corruptos que saquean los países, pues bueno, los países que sí tienen la capacidad económica para hacer este tipo de apoyos, pues ¿a quién van a apoyar? ¿A su propia población o van a andar perpetuando estos tipos de gobiernos corruptos, dictatoriales, totalitarios en otras regiones del planeta, simplemente para poder ayudar a una población que cometió el error de elegir erróneamente a un gobernante en turno? Y bueno, aquí la respuesta es claramente no. Esta solidaridad que puede haber a nivel mundial, pues no pasa más allá de lo que sería la diplomacia de mascarillas que vimos desplegada por parte de China para hacerle un frente a Estados Unidos en esta retórica a nivel internacional, o China está donando miles de millones de dólares a lo que sería el continente africano, pero porque es su esfera de influencia política dentro del globo mundial. Entonces, bueno, no todos los países son iguales, no todos los países van a tener acceso a la vacuna de forma inmediata, no todos los países van a tener el acceso a los suministros médicos. Entonces, bueno, claramente aquí podemos ver de que nada sirve de que este principio de igualdad soberana, de que cada país, un voto,
porque si cada país no implementa las medidas adecuadas, en los momentos álgidos de las relaciones internacionales, pues literalmente cada quien se rasca con sus propias uñas. Y bueno, esto me lleva al punto número 7, que es las alianzas son muy importantes. No te puedes pelear con los demás. Aquí, como les comentaba, de que en los puntos álgidos cada quien se rasca con sus propias uñas, pues nos habla también la importancia de las coaliciones, las alianzas políticas a nivel internacional, donde nos demos cuenta que no vivimos de forma aislada, sino que somos parte de una comunidad internacional, y como parte de una comunidad internacional no somos, a lo mejor no todos los países tenemos la autocapacidad suficiente para hacerle frente a ese tipo de dinámicas. Y aquí podemos ver que los países, a lo mejor como el despliegue de esta diplomacia que están haciendo para que otro país le deba un favor a este país, pues literalmente pues se tienen que mantener buenas relaciones con todos los países, ¿no? Y aquí se vuelve relevante lo que sería este juego que México está realizando con Estados Unidos y China, donde por un lado se logró al asegurar la venta de ciertos números de ventiladores por parte de Estados Unidos a México. El gobierno de México también permitió el que siguieran operando algunas de las industrias que forman parte de la cadena de producción de la región de América del Norte. Literalmente no cerró, aún cuando teníamos los puntos más álgidos de la pandemia, no cierra completamente las mismas para no darle al traste a la productividad de la región. Y por el otro lado, también México jugando con los tiempos, cuando no habíamos sido golpeados tan fuerte por la pandemia, pues literalmente mandamos suministros médicos a China para que en ese momento que ellos no necesitaban más, y en respuesta tenemos que el gobierno de China pues literalmente creó un puente aéreo con el gobierno de México en el cual mandaron diferentes suministros médicos, en los cuales, cierto, son insuficientes, pero bueno, imagínense sin esta coadyuvancia por parte de diferentes estados, donde un estado no se preocupa a lo mejor para poder determinar o para poder responder o satisfacer la demanda nacional, pues literalmente si no tienes una industria que pueda hacer frente a esto, pues estás completamente desprotegido, ¿no? Y que es una de las respuestas que vimos inicialmente por parte de algunos países europeos que irónicamente, aun cuando tenían ya esos tratados de libre comercio, llegaron a restringir las exportaciones de estos suministros médicos hasta en tanto no se fuera satisfecha la demanda nacional cuando ellos estaban sumergidos en lo que serían los puntos más álgidos de la pandemia, ¿no? Que era justamente lo que veíamos, un retroceso un poco más grave de los procesos de globalización, cuando inclusive ya se estaba prohibiendo que se importaran los suministros médicos a otras partes del mundo, y es lo que vimos, una de las razones por las cuales en Baja California, hace ya unos par de meses, vimos que el gobernador Bonilla, bueno, básicamente ordenó que dejara de operar una de esas empresas estadounidenses, la cual se negó a venderle suministros médicos al gobierno de Baja California, pues porque ellos literalmente estaban suministrándole dichos insumos al gobierno estadounidense. Entonces, bueno, de ahí la dependencia, la necesidad de tener estas buenas alianzas. Y aquí podemos ver nuevamente el pleito entre Estados Unidos y China, en la cual China al día de hoy es el principal productor a nivel mundial de ese tipo de suministros médicos. Entonces, en este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pues vimos que literalmente Estados Unidos se quedó sin los insumos médicos para poderle hacerle frente a la pandemia en Estados Unidos, y vimos que los gobernadores estaban literalmente casi en subastas, comprando a precios altísimos los insumos médicos que se necesitaban, porque siguiendo la ley de la oferta y la demanda, en Estados Unidos literalmente estaban comprándole a todo mundo, y ahí hubo la necesidad por parte del Ejecutivo Federal de emitir una orden ejecutiva donde, utilizando sus facultades de guerra, se empezó a determinar que dichos insumos eran necesarios para satisfacer las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos y evitar que se siguieran elevando hasta los cielos el precio de estos productos médicos. Bueno, esto nos lleva al punto número 8, que es: los sistemas permiten el desarrollo normal del proceso, pero para momentos difíciles, el perfil adecuado del líder es de suma importancia. Aquí una de las preguntas que siempre a lo mejor todo el mundo se hace es de que cómo es posible que cierta persona llegue a cierto puesto si no tiene capacidad, no tiene los estudios, no tiene el perfil. Y bueno, precisamente para eso existen los sistemas, los procesos al interior de todas las instituciones.
El tener un sistema y ya funcionando, eso permite la incorporación a lo mejor de un actor con el perfil no idóneo. Eso se explica un poco más en los sistemas, en aquellos sistemas donde hay una elección popular para los jueces. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puede llegar un juez sin carrera judicial para puede realizar determinaciones correctas cuando le llegue un caso? Y aquí la respuesta es porque hay diferentes partes del propio sistema que va a mantener que el mismo no se derrumbe. Entonces, bueno, esto en circunstancias normales pues le da la flexibilidad a los países de poder elegir como presidente, poder determinar como primer ministro a cualquier persona, inclusive aquí el que diga el mayor número de mentiras, que todo el mundo se la crea, que va a haber a lo mejor videojuegos gratis para todos, pues todo el mundo va a votar y no pasa nada. Las cosas siguen como siguen siempre, pues precisamente porque hay un sistema implementado y que no permite que se derrumbe todo el aparato gubernamental. Pero en ese tipo de situaciones, en esos puntos álgidos, vemos que los líderes sí son importantes y cómo a lo mejor el perfil que cada uno de estos mandatarios llega a tener en esos puntos álgidos es de suma importancia dentro de lo que sería la gobernabilidad interna del Estado, así como para preservar la gobernabilidad internacional de la comunidad internacional. Aquí lo vemos claramente, aquellos países que no implementan este tipo de medidas, aun cuando tengamos un sistema, los mismos que han seguido con esta retórica anti-establishment que se ha dedicado a ir poco a poco destruyendo esos sistemas, pues vemos que jamás en la vida se esperaron que llegara a esta coyuntura y vemos literalmente que somos países que están precisamente más inmersos en esta problemática. En el caso de Estados Unidos, jamás en la vida uno esperaría que ante protestas por derechos civiles se fuera a desplegar la Guardia Nacional, inclusive se pidiera el apoyo de los agentes migratorios para poder contener a la propia población civil. Esa falta de tacto, pues claramente queda evidente, ¿no? En el caso de Brasil también, esa locura de señalar que es una gripita, no implementar las medidas nacionales, el andar insinuando a la población civil que pueden salir a las calles sin ninguna problemática, también. Ahí vemos cómo los líderes, es muy importante porque justamente los líderes van a ser el ejemplo a seguir para gran parte de la población. De ahí el riesgo de que algunos líderes manejen esta retórica polarizante, en la cual o estás conmigo o estás en contra de mí, entre nosotros y ellos. Este tipo de retórica es justamente la que estamos viendo en todos estos regímenes anti-establishment, en la cual, irónicamente, es lo que empieza a propagar o a iniciar las atrocidades masivas. Todo lo que hay una pirámide del odio desarrollada por la Liga Antidifamación en Estados Unidos, en la cual nos señalan que esta pirámide del odio pues empieza poco a poco, a lo mejor con chistes, con actos discriminatorios por particulares, después por políticas en las cuales solamente se apoya a cierta parte de la población, hasta que ya hay una retórica abierta, discriminatoria por parte del mandatario del dicho estado. Entonces, dependiendo de cada una de estas etapas, empiezan a aumentar los crímenes de odios, el enfrentamiento entre cada uno de la población interna de los estados. Entonces, aquí vemos que el perfil de los gobernantes va a ser muy importante si no se empiezan a cometer errores tan graves como el que estamos viendo con Estados Unidos actualmente, en el cual está en una franca pelea con todo el mundo. En justamente los momentos que más se necesita, Estados Unidos anuncia el retiro de lo que sería sus contribuciones anuales a la Organización Mundial de la Salud. De igual forma, Estados Unidos sigue implementando sanciones económicas en contra del régimen cubano, el régimen venezolano, el régimen iraní, el régimen chino, y lo peor de la semana pasada, el 11 de junio, Estados Unidos empieza a anunciar lo que sería la imposición de sanciones económicas en contra del personal de la Corte Penal Internacional después del anuncio de la Sala de Apelaciones de que se estaba otorgando la autorización para poder investigar la situación de Afganistán. Entonces, vean, en esos momentos, cierto, en las crisis económicas es los momentos donde desde un punto de vista de geopolítica hay que aprovechar para poder sacar una ventaja respecto a los demás países. Es justamente donde se está realizando un reacomodo nuevamente, donde hay un reacomodo en la esfera internacional, hay un reacomodo económico dentro de las élites de todos los países, donde van a salir los nuevos millonarios. Pero bueno, tampoco hay que estirar tanto la liga, porque la esfera internacional simplemente vamos a ver que está literalmente erigida en palillos. Hay un pacto internacional muy frágil
en el cual, si bien es cierto, bueno, la mayoría de estados señalan que no reconocen a ninguna autoridad supranacional, y esto se da después del Pacto de Westfalia, ya desde hace varios siglos. Entonces, los organismos internacionales, aun cuando aquí vamos a ver que un simplismo también es de que la mayoría de las personas van a decir, es que la Organización Mundial de la Salud no está actuando de forma correcta. Es una mentira. Es una mentira porque los países crearon los organismos internacionales de tal manera que no tengan la fortaleza para poder implementar ese tipo de medidas en la cual señalar, así se tiene que actuar para ese tipo de pandemias, sino literalmente la OMS, bajo el Reglamento Sanitario Internacional, simplemente tiene facultades para emitir recomendaciones de carácter permanente y de carácter temporal. Recomendaciones. Entonces, aquí vamos a ver que los estados literalmente crearon ese sistema y los estados son los que son los culpables de esta falla por parte del sistema internacional. Entonces, bueno, aquí se vuelve muy relevante la elección de los líderes. Y bueno, de los finales vamos a tener que los estados mienten y siempre buscan culpar a los demás de sus errores, especialmente a los organismos internacionales. Esto es normal, ¿no? Todo el mundo sabe que los gobiernos a nivel doméstico en la relación con su población civil mienten todo el tiempo. ¿Por qué mienten? Bueno, mienten primero para poder preservarse en el poder, para poder preservar su proyecto político. Segundo, porque creen que la sociedad en general no tiene la capacidad para poder absorber la realidad, así que es mejor mantenerlo todos con placebos ideológicos en los cuales todo está bien, no te preocupes, no pasa nada, o de igual forma porque se busca consolidar la opinión pública respecto a cierta acción. Esto lo vamos a ver también en la esfera internacional, que es tradicional, que se mienta para poder desarrollar una guerra. Lo vemos en lo que sería la invasión de Estados Unidos a Irak, donde falsamente se acusó que tenía armas de destrucción masiva. Lo vemos también en puntos álgidos de las relaciones internacionales, que los estados buscan mentir a la población para que la población apoye cierta decisión de política exterior. Entonces, hoy en día, en lo que vemos la pandemia, pues vamos a ver, es que es increíble que la mayoría de los gobiernos señalen que ellos están implementando las medidas correctas, a sabiendas de que el número tan grave de contagios, de muertes que estamos teniendo. Entonces, en ese sentido, pues, también hay que tratar de leer la situación que está desarrollando a nivel mundial, donde es una tendencia normal que los gobernantes le mientan a la población nacional y le mientan a la comunidad internacional. Y si alguien se comete un error a nivel interno de política pública, es más fácil echarle la culpa a alguien más, a alguien exterior, que a nosotros mismos. De ahí la retórica que siempre se emplea en Estados Unidos de que si hay un mayor número de criminalidad, se le acusa siempre a los migrantes. Si se está contaminando más a nivel mundial, se escoge a un país en específico. En el caso de Estados Unidos, no es que ellos argumentan en la administración Trump, no señalan de que ellos no tomaron medidas incorrectas, sino todo es culpa de China, que mintió y ocultó las cifras. Y lo mismo pasa en todos los países, en lo cual es culpa de la oposición, es culpa de los que están criticando nada más, no dan nada constructivo. Entonces, bueno, esto aquí, la pandemia, pues literalmente nuevamente vuelve a desnudar esta inercia de que los gobernantes mienten. Y casi siempre le van a echar la culpa a los organismos internacionales. Y esto nos lleva ya, para cerrar la plática, a la conclusión. Vemos aquí con esto la fragilidad de los derechos humanos. Vemos que la mayoría de los estados aceptaron la dictadura de materia de salubridad, donde no importando los derechos humanos, se empezó a ver como una normalidad el poder poner la decisión de las instituciones sanitarias, decidir qué persona pudiera en casos de saturación recibir la atención médica y quiénes no, qué persona sí iba a tener el derecho a recibir la atención médica y a quién simplemente le iban a dar un placebo y le iban a dejar a morir yaciendo en una cama. Entonces vemos la fragilidad propiamente de los derechos humanos y justamente también vemos cómo se regresa a lo básico. En unas cápsulas de los análisis que subí en mi canal de YouTube, estaba analizando lo que sería el derecho a la rebelión, el derecho supremo a la rebelión, que es lo que nos habla el cuarto párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto en el contexto de las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Aquí podemos ver la fragilidad de los derechos humanos, porque los derechos humanos, aun cuando tengamos esta retórica, esta dogmática detrás de los mismos, de que los derechos humanos los tienen todos los hombres por el simple hecho de ser hombres, difícilmente se pueden ejecutar y se pueden cumplir,
y más cuando las personas a lo mejor llegan a estos casos extremos de emplear el derecho supremo a la rebelión para poder tumbar a un gobierno en específico que está a lo mejor ya tomando una medida equivocada, y esto va muy ligado al ejercicio del mismo con valoraciones morales, en la cual se considera un actuar reprochable moralmente o injusto. Esto vamos a ver que solamente se puede ejercer ese derecho humano cuando el propio Estado lo permite. De ahí que los movimientos rebeldes, cuando conllevan la violencia, forzosamente tiene que derivar en el cambio de gobierno, en el derrocamiento del gobierno, porque si se preserva el mismo, pues de inmediato se va a aplastar a esas personas que ejercieron dicho derecho. Y lo vemos ahorita en lo que sea la pandemia, la fragilidad de los mismos. El principio, el derecho de no discriminación, el derecho al acceso a la salud, literalmente se encuentra coartado en estos momentos álgidos, y justamente hay países como en el caso de Hungría con el presidente Viktor Orbán, que fue el primer presidente que empezó ya a erigirse como dictador. En el caso de El Salvador, que también el primer dictador millennial, como lo llamaron, aprovechó la coyuntura de la pandemia para poder coartar este tipo de libertades que ofrecen los derechos humanos, instrumentos internacionales, para poder, sobre pretexto de la pandemia, pues para poder obtener un mayor poder, ¿no? De igual forma lo vimos también en México, Estados Unidos, que el Ejecutivo Federal trató de aprovechar estos momentos de coyuntura para adquirir mayor poder, del cual ya está reconocido legalmente. Y bueno, esto finalmente pues nos vamos a ver que es necesario fortalecer el sistema internacional. Es una clara realidad que ningún país está preparado para lo que sean los cisnes negros. El cisne negros, que es el nombre que se le da a aquellos fenómenos que no se pueden predecir y que básicamente vienen a irrumpir la economía de los países, pero vamos a ver que también hay cisnes verdes. En lo que sería el coronavirus, una de las teorías que explicaron, en la cual si quisiéramos creer que fue propagación natural de los animales al ser humano, pues vamos a ver que esto también es parte de lo que sería el cambio climático, del desgaste ambiental que el ser humano está realizando al mundo. Entonces hay que estar preparado a ese tipo de cisnes verdes y negros, especialmente los verdes, porque literalmente vemos aquí cómo estamos literalmente desnudados e incapaces para poder responder este tipo de pandemias, ¿no? Aquí a lo mejor sería la perspectiva de qué cambios puede haber. Esto reflexioné también en una de las dos cápsulas que subí en el canal de YouTube, y ya sería tema de otra charla, qué cambios va a haber en un futuro, pero sin duda alguna los estados van a estar preocupándose más por lo que sea controles sanitarios y fitosanitarios al interior de lo que sería de las fronteras nacionales, más allá del tema de seguridad, de tráfico de drogas o tema migratorio dentro de las fronteras que tengamos a nivel internacional. Entonces aquí, pues bueno, claramente pues vemos que la pandemia nos ha dejado varias lecciones. Muchos de los temas que les comenté son temas que han convivido con nosotros, pero no se habían vuelto tan evidentes como en estos momentos. Y bueno, es necesario estar conscientes de lo que sería la forma en la cual hay que hacerle frente a este tipo de retos dentro de la comunidad internacional.